Esta es tierra de vaqueros, rancheros, de hombres con sombrero de paja, hábiles con el lazo. Estoy a punto de llegar a un pueblito que se llama Río Verde, en el estado de San Luis de Potosí. Es la entrada a una vasta zona de naturaleza con impresionantes cascadas, ríos y pozas de agua color turquesa, única, no solo en México, sino en el mundo. Es la Huasteca Potosina. Echen un vistazo al hermoso paisaje de la Sierra de Álvarez, zona natural protegida. Ahí me espera el primo de Ángel, que creo que me va a hacer un pequeño tour por su municipio. Únanse a esta aventura de Gasti el ranchero. Vamos arriba, ahí vamos. Un ojo puesto en el paisaje y el otro en la carretera. Máxima precaución al volante al estar atravesando una sierra con mucha curva y aparte con coches que vienen de frente. Te platico, Gastón. Sí, donde quieran, donde ustedes quieran. Este señor se llama Alejandro, que es el primo de Ángel, el señor que me prestó la casita en San Miguel de Allende, y él es su hijo, Pepe. Y hemos venido aquí a desayunar un desayuno potosino, ¿es? Sí, potosino rioverdense. Río Verdense. Sí, aquí de Río Verde. Qué bueno. Y esto Son me guías, gorditas. gorditas. Mira. Esta creo que no la he probado. Estas, lo importante es lo que tiene adentro. Ok. Aquí en este pueblo, Río Verde, hacemos un huevo con chile verde, le llamamos revoltillo verde, que tiene un sabor muy peculiar y especial de aquí. Y también tenemos lo que es el asado. En algún lugar se llama asado de boda. Ajá. Ese asadito es carne de puerco con chile y te va a encantar. Qué bueno. Esto es lo que se desayuna comúnmente aquí en la zona. La gente, sobre todo tiempo atrás, todos los días comíamos eso. Y ahorita comemos cosas diferentes, pero es lo típico. Qué bueno. Y esto es un sope. Sope. Todo nuevo para mí acá, ¿eh? Tú también vas a comerte un sope. Le puedes poner asado, carne de puerco, chicharrón, carne deshebrada. Te va a gustar. Qué rico. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Adelante. Buen apetito. Igualmente. Ay, Dios. No, hay tanta variedad acá de platos. Está muy rico. ¿Te gustó? Sí. ¿Y te picó? ¿Te picante? No, no está picante, está bueno. Probaste el huevo verde. Está muy bien. No, el otro, el de cebrada. El huevo verde pica un poco. Creo que Está rico. Y el otro. Ese pica un poquito, no pasa nada. Pero lo tienes que probar porque es de aquí. Y una característica es que no es muy caro. Comer en Río Verde no es caro. Ah, qué bonito, ¿eh? ¿Cómo ves? Aquí nos podemos... Y pasas la tarde, la noche, Wow. te quedas a dormir. Está precioso. Está muy bien. Está muy cómodo, ¿eh? Si quieres te puedes quedar aquí a dormir. Está Sin bien. ningún problema. Está bien, está muy Hace bien. un poco de frío, pero tú debes de estar acostumbrado. Qué bien. Bueno, Alejandro y su hijo son pilotos de avión y me han invitado a dar un paseo. Vamos a volar y visitar, vamos a sobrevolar una zona que después vamos a visitar, que es la Media Luna, ¿no, Alejandro? La media luna. La sí. Media Luna. Vamos a ir a los Anteojitos, a la media luna, a la presa de San Diego y sobrevolar el pueblo. Qué bueno. Y esto me comentó que es una palapa, esta cabañita. Esto es paja, ¿no? Me imagino. Es O hojas, hoja de palma. hoja de palma. Es un lugar que tiene aquí de descanso para venir a hacer una barbacoa. Acá tiene una piscinita que ellos le llaman alberca. Y aquí tiene un fueguito y unos asientos hechos con estos palés de madera. Qué bueno, voy a volar. Y este es el hangar de Alejandro donde tiene el avión.
Me gustan los colores, ¿eh? Son los colores de mi equipo en Uruguay, Nacional de Montevideo. Ah, ¿cómo no? Rojo, azul y blanco, los tricolores. Este es el 182 donde vamos a ir a volar. Motor 182. No, es el modelo. Es el modelo 182. Wow. El motor, un Continental. Y vamos a tener muy buen piloto. Mira, aquel es el que va a hablar. Bueno, estoy en buenas manos, chicos. Profesionales de aviación, Alejandro y Pepe. Ven para que conozcas el hangar. Si hace mucho frío, nos metemos al hangar. Es un hangar muy recreativo este, ¿eh? Tiene futbolito. Tenemos una cantina, Wow. futbolito, piano, avioncitos de control remoto. Para toda una tarde. Bueno, Alejandro me comentó que era un gran aficionado a volar estos aviones a control remoto. Sí. Y de ahí nació un poco, ¿no? ¿Te puedo platicar? La pasión. Estaba volando los aviones de control remoto. Ajá. Y llegó un piloto de un avión de verdad. Y me preguntó, bueno, ¿y te gusta la pornografía? No, ¿por qué? ¿Cómo? Pues un avión de control remoto es como una revista. Cómprate una de verdad. Cómprate un avión de verdad. Y fue cuando me hice piloto. Ah, qué bonitos los aviones, ¿eh? Los tengo descuidados, pero todos vuelan. Yo creo que Pepe te va a llevar a paseo. ¿Yo? Sí, yo creo que sí. ¿Hasta arriba o aquí? Aquí. Para que vayan mejor, vayan ustedes dos. Media Luna, Anteojitos, San Diego y el pueblo. Okay. Sí. Te va a gustar. Genial. Vamos a ir comunicándonos. ¿Sí? Perfecto. Ven. Este nada más hay que ponerlo. ¿Está bien? ¿Cerró ¿Sí bien? quedó? Sí. Sí, empújala ahí. Ok, todo preparado, muchachos. ¿Listos? Sobrevolemos los cielos de Río Verde, San Luis de Potosí. ¡Libre! Ahora sí, toda la pista enfrente y preparados para volar. No les voy a mentir, estaba un poquito nervioso. Era mi primera vez volando en este tipo de avioncitos. Eso sí, un cielo completamente celeste, despejado, una visibilidad absoluta, día perfecto para volar. Íbamos remontando poco a poco y aunque Pepe no tenga la experiencia de su padre, me había comentado que aprendió a volar con los marines de Estados Unidos y eso, quiera o no, me relajó un poco más. Me comentó que hay muchos cultivos de naranjo. Río Verde es el centro agrícola, económico y demográfico más importante de la región media de San Luis Potosí. Se localiza aproximadamente 140 kilómetros al oriente de la capital del estado. Ahí ya se aprecia una de las áreas naturales más importantes, la laguna de la Media Luna, que después íbamos a tener el gran privilegio de poder nadar. La vista es espectacular, ya estaba mucho más relajado y me di cuenta que Pepe controlaba muchísimo. Esa es la presa de San Diego. Fue un vuelo relativamente corto, rodeamos un poco la presa y nos dispusimos a sobrevolar nuevamente el pueblito de Río Verde. Volábamos a una altura de unos 500, 600 pies, que si no mal recuerdo, Pepe me dijo que eran unos 170, 180 metros de altura. Ahora sí, teníamos la pista nuevamente y nos disponíamos a aterrizar. La verdad que aterrizó como los dioses, nuevamente en tierra, vamos arriba. Ha sido una experiencia increíble y solamente tengo palabras de agradecimiento por la invitación de esta familia. Un crack Pepe. El Pepe. Todo un Sí, profesional de la aviación, ¿eh? Y vuela muy bien.
no se tardaron nada. Había como 2. Pues mira, Pepito. Toda esta agua aquí, de este canal que se ve aquí, pertenece al manantial que vamos a visitar ahora. Esta agua se utiliza para regar lo que son los cultivos de los alrededores. Antes, como te digo, era todo rústico. Y aquí sale el agua hacia los canales. ¿Ves qué linda está el agua? Wow. Está muy clarita el agua, ¿eh? Tiene una barda o 2 bardas que impiden que se vacíe la media luna. Si sale menos agua, no puede rebasar, no puede bajar de ahí. Mira qué padre, qué torre. Esta es la laguna que vimos cuando estuvimos volando con Pepe. Es una laguna muy linda. Y es un área natural protegida. Y aquí vamos a nadar. Hay un pedacito, un ojo muy lindo. Está de este lado, este sí se ve. En donde también la gente puede meter a nadar. Toda la tierra es pantanosa y no la pisamos porque no es porque sea inseguro, sino porque se empieza a sumir y dañamos el suelo de la media luna. Entonces ya todo es sobre madera y no se puede pisar en estas áreas. Sí se puede, pero se puede dañar con tanta gente que viene. Así se protege mejor, se conserva mejor. Sí. Acá la gente viene a nadar y a bucear. Y dicen que en este manantial se han encontrado fósiles de animales Prehispánicos, sí, prehistóricos. Y de mar, ¿no? Por Sí, eso también. Por eso dice que conecta con el mar, que se puede conectar con el mar. Dice, hay caracoles marinos en donde no saben por qué, si solamente son del mar, salen aquí también. Dicen que mucha de esta agua pues viene del mar y sí tiene muchas sales, ¿eh? Es muy salina, aunque no sabe como la del mar. No llega a tanto. Bien. Ay, qué rico se ve. Ah, está buenísima el agua, ¿eh? Está clarita, está ahí. Lo mejor es que empezó más para el fondo. Bueno, ya pedí permiso. Nos vamos a bañar con toda la familia. Solo faltas tú, Alejandro. Estamos, Ya voy. estamos todos prontos. Esperando por ti. Viene mucha gente aquí a bucear porque hacen expediciones. Se han encontrado fósiles de mamut en este manantial. Y hay varios nacientes de agua en la profundidad. Tiene una profundidad más o menos de unos 32, 35 metros. Esta zona es un poquito más baja. Ahora por supuesto estamos en temporada baja y hay muy poquita gente, así que está ideal para bañarse. Estamos en pleno invierno a una temperatura de más de 20 grados. 22. En pleno invierno, ¿eh? De hecho siempre nadamos encuerados, pero hoy no. En Europa sí se hace. Si alguien... ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¿No? ¿Está rica? Está muy rica. Salva vidas. Qué buena está. Sí. Está calentita el agua. Ya me he despedido de la familia, muy buena onda, la verdad. Alejandro, los hijos, me ha encantado pasar por acá, conocerlos, me encantó la experiencia de haber volado en ese tipo de avioncito, la verdad que nunca lo había hecho, y después visitar el manantial. Ha sido
Una tarde muy entretenida y ahora continúo rumbo a la Huasteca Potosina para buscar otras zonas. Esto hay que tener mucho cuidado con los topes. Los topes, hay algunos que no están bien señalizados. Buenos días, chicos, desde Tamasopo voy a un lugar aquí que se llama el Puente de Dios. Hay muchas zonas de baño por aquí en esta zona de la Huasteca Potosina. Y después hay unas cascadas también espectaculares. Pero primero visitemos el Puente de Dios. Muy buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy ¿Va para bien. el Puente de Dios? Sí, señor. El turista, ¿verdad? Mire, yo estoy ofreciendo el servicio de estacionamiento. Hay más estacionamientos, ¿verdad? Pero nosotros ofrecemos, yo y otros compañeros, el más cerquita de todos. Ajá. Por ejemplo, va a caminar unas 4 o 5 cuadras y nosotros somos el último. Ok. A veces les dicen, no, pues aquí es, ¿verdad? Y ya no se acercan para allá. El último. Ajá. El último eres tú. Sí. Ok. Y por ejemplo, a veces les dicen, no, pues aquí es, ¿verdad? Y como que ya terminan caminando bastante. Ok. Y no nos llegan a nosotros allá. Entonces nosotros les ofrecemos acercarlo lo más que podemos al paraje. Nosotros no le cobramos nada por llevarlo. El estacionamiento cuesta 50 pesitos por tiempo libre. ¿Qué le parece? ¿Y la entrada al parque cuánto es? Cuesta 100 pesos por persona. Vaya solo o vaya acompañado. Nomás los niños menores de 4 años no pagan. Servicio de estacionamiento, me dice el chico, que son el último parking y que voy a caminar menos a la entrada del parque. No lo sé. Bueno, a ver a dónde me dirijo. Ahí me viene siguiendo. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Eric Omar. Eric. Guía profesional, el más chido de aquí del Puente de Dios. No, ahorita vamos a descender 320 escalones solamente para llegar a la atracción principal. De ahí empieza el recorrido acuático. Ok, voy a hacer un recorrido con Eric, que conoce muy bien la zona y se puede profundizar más lo que es la zona de las cuevas, ¿es así? Sí, para que de verdad conozcan todas las cuevas que hay aquí en el Puente de Dios. Porque a veces solamente vienen y solamente les dan permiso de visitar una. Con el guía pueden visitar y de verdad hacer todo el recorrido, toda la experiencia del Puente de Dios. Así que, chicos, si quieren tener una experiencia mucho mejor aquí en el Puente de Dios, contraten los servicios de Eric, que es un crack. Es un profesional, lleva cuerda, todo, chaleco. Cuerda, visores y lámpara acuática. Lo tiene todo, Eric, ¿eh? Qué linda zona esta, Eric. Es un paraíso aquí. Ahorita a lo mejor por esta parte ya empezamos a ver animalitos salvajes, por ejemplo teijones, aves de aquí de la zona. Hay una que se llama cuo o tiu, algo así, que su presencia anuncia lo que es el agua. Wow. O sea, si encuentras ese pajarito significa que vas a encontrar agua. Y tú eres de aquí, de Tamasopo, Pertenezco a Valles. a Valles. Sí, no, es que por el turismo hay más trabajo acá. Entonces vivo a media hora de aquí, me dirijo a traer carros en la moto y los acerco y les doy la experiencia de lo que viene siendo el recorrido y para que un buen servicio, ¿verdad? Para que se les facilite. Genial. Y de verdad disfruten. Muy bueno. Ahí vamos, chicos, al Puente de Dios, las cuevas del Puente de Dios. Ya ¿Cuántas llegamos. cuevas hay en Puente de Dios? Hay 6, 6 cuevas. de las cuales solamente 4 se pueden visitar, Ok. pero solamente con guía. Y si ustedes vienen solitos, solamente van a poder entrar a la más famosa, que es la cueva Puente de Dios, pero solamente es una. Entonces para visitar todas las cuevas necesitas de un guía. Ahí está. Esta es la fosa principal y con él voy a hacer todo un recorrido por dentro de las cuevas. Miren qué maravilla. Aquí empieza el agua, pura agua. Toda esta agua viene de la sierra Sí. y desemboca en una cascada. Así como viste en la poza, así que esas pequeñas cascadas no hay un río arriba, están saliendo de la piedra. Todos esos que está cayendo el agua son nacimientos. Todo aquí a lo largo son 2 kilómetros de río. Ahí a todo lo largo del río ahí se puede ver cómo de la sierra está cayendo el agua. ¿Te metes con gorro y todo? Sí, ¿Sí? más que nada para que no me pique los ojos el agua, para que no me Ok. pegue el agua. Wow, qué bueno. Chaleco es obligatorio para todo el mundo. Muy importante, chalequini. Aquí vamos a entrar caminando, vamos a rodear la piedra y subimos a la otra. Ok. Y ya entramos a la cueva oscura.
No, fija con cuidado porque está de desnivel, para que no te pegues. Ok, te sigo. Está fresquita, ¿eh? Fresca. Puedo. Mira, este es el pequeño nacimiento que pasamos por arriba del puentecito. Ah, ok. Y es el cascada y cae aquí. Ok, estuvimos caminando por arriba y esta es la parte de abajo. Ya me dijeron. Sí, ahí está la parte de abajo. Estamos debajo del puente. Debajo del Y puente. aquí está la entrada de la cueva oscura. Ah, la cueva oscura, wow. Esto está, como le dije, está a simple vista, pero ahí están los salvavidas cuidando de que si tú vienes solo no te puedes meter porque tienes que Claro, traer un guía. tiene que ser con un guía. Muy bien, me parece correcto. No sé si quieres aventarte un brinco, casi siempre se avientan un brinco, son 3 metros de profundidad. Ajá. Al final vamos a salir nadando por aquí, por la cuerda. Ok. Por ejemplo, si vienes solo no te das cuenta de que está aquí, te vas nadando por allá y te pierdes lo que viene siendo la experiencia de Muy la bien. cueva oscura. Vamos por aquí primero. Por la piedra. Sí. Y por esto se llama la cueva oscura y traemos equipo. Wow. Mira, una cosita. ¿Sabes? Voy. Dime. ¿Puedes pausar ahí? El video. Mira, esta es la cueva oscura. Esto que puedes ver, por eso traemos equipo. Esta lamparita es acuática, muy potente. Aguanta lo que viene siendo mojarse, ¿verdad? Ajá. Estas son estalagmitas y estalactitas, formaciones rocosas hechas por el escurrimiento del agua. Tardan millones y millones de años en formarse. Nos vamos a ir, ¿verdad? Y esto va a seguir aquí. Nada se ha modificado, todo es 100% natural. Solamente pues se encontró, ¿verdad? Se exploró, se limpió, se encontró la salida y nos entrenaron para poder hacer el recorrido y que ustedes de verdad conozcan la experiencia del Puente de Dios. Muy bien, sigamos. Bueno, vamos a caminar sobre la izquierda. Hay un caminito de arena y a la derecha hay piedras. Como puedes ver aquí la cueva oscura tiene varias direcciones. Por ejemplo, aquí hay una hacia la derecha, nosotros vamos a ir hacia la izquierda. Vamos por la izquierda. Te sigo. Vamos a ir caminando, gradualmente voy a ir subiendo un poquito en medio. Está divertido, Eric. Sí. Mira, aquí ya te Pues Vini me gusta mucho. Aquí pisas y das un paso grande hacia acá. Hay otro zarro, otra piedra. Perfecto. Mira, esto es lo que viene siendo la cueva oscura. Te voy a quitar un poquito la luz, apunta hacia allá. Mira. Esa Wow. luz turquesa es un túnel submarino subterráneo, ¿verdad? Que conecta esta cueva, que es la cueva oscura, con la cueva Puente de Dios. Vamos a salir por aquí, caminando por allá, y después al regresar vamos a salir por allá y vas a ver por qué se mira este colorcito azul. La cueva es enorme. Sí, por donde pasamos por arriba es lo que viene siendo el puente. Ahorita estamos debajo. Ok. Toda la montaña está hueca. Vamos a entrar, entramos por un lado y vamos a salir completamente diferente por el otro lado. Ok. Hace unas semanas esto estaba debajo del agua debido a las lluvias. Por ejemplo, aquí llueve, se absorbe el agua y vuelve a brotar porque hay mucho nacimiento a todo lo largo del río y esto estaba completamente bajo el agua. Wow, Estaba impresionante. inaccesible hace como 3 semanas, un mes. Hasta ahorita, tú llegaste en buen momento, ¿verdad? Qué bien. Porque ya están todas las actividades accesibles. ¿De dónde venimos? Espera. De allá venimos. Nos hemos metido todo por ahí adentro y Sí. hemos subido por acá arriba. Ahí afuera hay un montón de grande y Lo veo, lo veo. Wow.
Ahora estamos en la caverna de los murciélagos. Caverna de los murciélagos. Arriba de nosotros está la parvada de murciélagos durmiendo. Solamente se le puede avisar unos cuantos segundos, mira. ¡Wow! Se ve sí, impresionante. Mira, hasta el fondo, hasta donde alcances a ver hay murciélagos. Mira. ¡Wow! ¡Qué locura! Ya. Solamente se le puede usar unos cuantos segundos. Y todo esto, si vienes solo, ¿verdad? Puedes entrar y ni te das cuenta que están ahí. Solamente que ahora sí que te digan, arriba de nosotros están. Mira, esta cascada que está cayendo es otro nacimiento que está saliendo de arriba y no hay nada, o sea, no hay nada arriba. Más que pura agujero en la piedra y está saliendo el agua. Todo lo que alrededor del puente de Dios son nacimientos. Toda esa agua está saliendo de la pura tierra. ¡Wow! Eric me cuenta que toda esta agua es nacimiento que sale de la tierra. Impresionante. Miren ahí que cascada. Es espectacular ese fondo ahí. El tobogán. Sí, adentro, arriba está la cueva y adentro de la cueva está el manantial y ahí corre y sale por debajo a lo que viene siendo el tobogán. Ahora se llama cueva manantial o cueva tobogán. Los dos. Cueva manantial. Sí, porque tiene las dos cosas. Pie derecho, a la derecha, otro, levanta, aquí. Ok. Acá arriba, acá. Mira. Él es más chiquito y más finito que yo, pasa mucho más rápido. Muy importante decir, esto, lo que ves ahí es el manantial, el pequeño río y sale al tobogán. Es agua de manantial que es muy potable y se puede beber tranquilamente. Vamos a tomar. De botellitas, no sé qué. Esto sí es un manantial. Wow. Y es la única agua que se puede tomar porque es un flujo continuo. Incluso si tiran basura, se lo lleva la corriente. Ahora él va a bucear por abajo de la cascada y va a atar una cuerda para que después yo pueda pasar. ¡Wow! ¡Qué lugar, chicos! ¡Vean! Wow, esta es la parte un poco complicada. A ver cómo lo hago. Con solo la mano. ¡Ah! Mira hacia dónde nos dirigimos. Mira, ahí en medio es un descanso. Ahí en medio un descanso, ¿ok? A donde te puedes agarrar de las piedras. Ok. Y ahí es donde te va a ir 1, 2, 3. Allá en la esquina, vamos a agarrar ahí y nos metemos al agua. Ok. Así de espalda. Puedes apoyar la cuerda para salirte del agua.
puedes pisar, mira, abajo, hay donde pisar, te agarras y pisas. Puedes pisar, mira, estoy pisando. Aquí nomás le vamos a dar la vuelta así y ya no hay corriente. Vale, dale. ¿Te puedes tú o te ayudo? No, vale, podré, me agarraré. 1, 2, 3, mira. Otra vez, mira. Ahí ya está la cueva. No, bueno, vaya con la niña. Están de aquel lado, se va a la cueva. Vamos hacia allá y de ahí vamos a subir. Ok. La cueva de las golondrinas. ¡Wow! Impresionante. Cueva Fuente de Dios, cueva oscura, y allá la cueva del tobogán, ahorita vamos en la cueva de la cascada. Vamos arriba. Hemos ido bordeando por aquí, pasamos por abajo, otra vez por acá abajo y ahora estamos acá arriba. Aquí lo voy a esperar a Eric. ¡Qué lugar! ¡Wow! La cueva Fuente de Dios. Esta es la cueva Fuente de Dios. Sí. ¡Wow! Ahora mira hacia arriba, ¡Wow! mira qué animalitos tenemos. Ahí están las golondrinas. Sí. No les gusta que les ilumines, ¿eh? No, ahí hay más. ¿Te acuerdas de este color? ¿Dónde lo viste primero, este colorcito del agua? En la cueva oscura. ¿De verdad? Ahí está el túnel que conecta la cueva oscura con la cueva Fuente de Dios. Ahorita estamos debajo de la montaña. Es un lugar precioso. La verdad que ha valido la pena cada minuto. Ha estado muy bueno, Eric. Es un crack. No lo duden, chicos, si quieren tener la mejor experiencia en Puente de Dios. Este chico, no se olviden, Eric. Es una belleza esto. De aquí vamos a saltar con Eric unos 8 metros más o menos. Uh. 8, 9, 10, 10. 8 metros de altura, 15 metros de profundidad. ¿Tú dices? Sí, saltemos.
Saltemos en la cueva de Dios. Si me muero me sacas. Dale. Tú eres el profesional. Y ahora va Gasti. Wow. Estamos bien. Esta es la otra zona de baño que hay en Tamasopo, que son las cascadas de Tamasopo. Un poco más comercializado que Puente de Dios, pero con unas cascadas impresionantes. ¿Les parece, chicos? Vamos a probar las cascadas de Tamasopo. Gasti también quiere Guardini. Vamos, chicas, vamos. 1, 2. ¡Ah! Acá hay un barcito con estas mesitas aquí al lado del agua. Es un enorme parque acuático con puentes, las cascadas que están muy buenas. Hay un lugar donde hacen jugos, venden bebidas, café, cócteles. Está muy bien el lugar. Café Ceroga. ¿Qué tal, señoritas? ¿Podría ser un café? Sí, sí. ¿Con leche puede ser? ¿Mande? ¿Con leche puede ser? Sí. Genial. Un café. ¿Con leche? Sí, café potosino. Por eso ya no metió. Le dijo ella. ¿Con ese y lo demás de leche o más café? Así, de todo leche ahora. Me dice cuando ya. Un poquito más, un poquito más. Ahí, perfecto, mucho más. Y esto es azúcar, ¿no? Es piloncillo y azúcar. ¿Piloncillo? ¿Esto qué es? ¿Azúcar también? Sí, es azúcar artesanal. Ah, qué bien, no la conocía. Probemos piloncillo. El Puente de Dios me pareció espectacular. Increíble. Y la experiencia de hacer la ruta con Eric me encantó. Si van por ahí, no se olviden de tomar los servicios de ese chico. Muy buen guía. ¡Epa! Casi me... Casi me...
Me gusta el café potosino. Más rico que el café de olla. Y esto es la Huasteca, chicos. Pura naturaleza. Todavía queda más por ver, obviamente. Y este lugar, chicos, este lugar se llama El Trompolín. Es la zona del río. Está a 500 metros saliendo de las cascadas de Tamasopo. Y esto sí es completamente gratuito. Y aquí también se puede nadar y pueden pasar una muy linda tarde o un muy lindo día. También hay mesas para sentarse, hay parrilleritos. También es una zona preciosa. Un bañito aquí, en esta parte del río, es un lujo. Este lugar también merece un buen baño. Ahora estamos en temporada de invierno. Aquí hay una temperatura diaria de unos 20 grados. Y me comentaron que cuando hace mucho calor en verano, ronda alrededor de los 50 grados esta zona. Sí, excelente elección, sin ninguna duda.